La Sociedad Dominica de Comunicación presenta su editorial a cargo del padre Juan Anguerri Preciado, párroco de la parroquia San Pedro de Chimbote. No faltan las oportunidades para ser corrupto. Las cosas hay que decirlas claras y fuertes. No faltan las oportunidades para corromper o ser corrompido. La corrupción está en nuestra cultura, es una pandemia, es decir, un mal que no es exclusivo de un lugar, sino que está en todos lados. Vivo en una ciudad y en una región donde de la noche a la mañana pasamos de autoridades criticadas y cuestionadas a autoridades procesadas y puestas de manera preventiva en prisión. Una región con decenas de servidores públicos y administrativos detenidos. Una región, como dijo el procurador anticorrupción Richard Asmat, que es la segunda con mayor carga procesal por casos de corrupción. Todo esto sin mencionar la escandalosa relación entre sicariato y política. Hay diversas reacciones a todo esto. En el lado más extremo están los que por supuesto se escandalizan, apuntan con el dedo, predican una cacería de brujas, dicen hechos y mencionan nombres y culpables ignorando el derecho fundamental que proclama la inocencia de todos hasta que no se demuestre lo contrario, el derecho humano número 11. De otro lado están los muchos familiares y amigos y conocidos de los detenidos, gente que conocemos, que muestran vergüenza y optan por el silencio y la poca exposición pública. No sabían nada. Ciertamente, hay gravísimos delitos sin castigo y complicidades que explican las impunidades, pero para hacer un balance global y preciso de las causas de todo esto, es necesario preguntarnos si nosotros mismos no somos de algún modo u otro agentes de corrupción. Mi padre solía decir ante desgracias ajenas, si las barbas de tu vecino ves cortar, pon las tuyas a remojar. Y yo, aunque no entendía del todo, tenía en claro que era necesario cuidarme de que no me pase lo mismo. Dicho de manera más clara, habría que preguntarse si acaso no haríamos lo mismo en lo que presuntamente han incurrido nuestras lamentables autoridades. O peor aún, si nos debemos preguntar, ¿acaso no tenemos nuestros propios actos de corrupción? Cuidado con escupir al cielo. Para la primera pregunta, si acaso no haríamos lo mismo, es oportuno citar el comentario de un director de escuela que hace poco decía, al evaluar la situación: mire padre, todos sabemos que los políticos roban, pero asesinar para seguir robando, eso no tiene perdón de Dios. Bueno pues, qué lamentable. Es un hecho que para muchos de nosotros el político puede robar y hasta se le va a perdonar, siempre y cuando haga obras, decimos. O también decimos porque todo el mundo lo hace. Pero lo que ha pasado en Ancash, lo que no se está dispuesto a aceptar es el asesinato político, para seguir medrando. Vaya cultura la nuestra, que acepta el robo del que tiene puño y corbata y rechaza el del delincuente y matón. A la segunda pregunta, si acaso no hemos sido alguna vez corruptos, qué bien nos hace escuchar el que hoy en día se señale como corruptas las consabidas y recurrentes prácticas de dar regalos a los profesores del colegio. ¿Quién de nosotros no recuerda con cariño a su maestra de primaria o algún amigo profesor de la secundaria a quien el día de su cumpleaños le llevamos una fruta o un presente? Estas prácticas, aparentemente bien intencionadas, constituyen hoy una modalidad muy practicada de corrupción, lo que llamamos el regalo al servidor público. Igualmente, ¿quién de nosotros, cansado de ir y venir dentro de una institución del Estado, no ha recurrido a un conocido dentro de la misma para que, por ejemplo, nos haga el favor de ingresar a un familiar enfermo a un concurrido hospital, o para que nos agilice unos papeles que no tienen cuándo salir? Esta recurrida modalidad la conocemos como el tarjetazo o el padrinazgo. Y no falta quien te advierta en esa necesidad: si no tienes padrino, te vas a morir esperando. En fin, la Sagrada Escritura nos advierte que los grandes pecados no caen del cielo, comienzan siempre con pequeñas infidelidades, con pequeñas transgresiones, y por ello mismo nos aconsejan vigilar nuestras pequeñas elecciones, las de cada día. La idea está en los evangelios, dice Jesús: el que es fiel en lo poco es fiel también en lo mucho, y el que es injusto en lo poco también es injusto en lo mucho. Y por otra parte, nos previenen de mirar la paja en el ojo ajeno sin mirar la viga que tenemos en el nuestro. La honestidad y el fin de la corrupción, amigo oyente, no es cosa de unos pocos, que lo son, y de los demás que no. Es más bien compromiso de todos, responsabilidad de largo aliento, de cada uno y de cada día. Fue una producción de la Sociedad Dominica de Comunicación. La Sociedad Dominica de Comunicación presenta su editorial a cargo del padre Juan Anguerri Preciado, párroco de la parroquia San Pedro de Chimbote. No faltan las oportunidades para ser corrupto.
Las cosas hay que decirlas claras y fuertes. No faltan las oportunidades para corromper o ser corrompido. La corrupción está en nuestra cultura, es una pandemia, es decir, un mal que no es exclusivo de un lugar, sino que está en todos lados. Vivo en una ciudad y en una región donde de la noche a la mañana pasamos de autoridades criticadas y cuestionadas a autoridades procesadas y puestas de manera preventiva en prisión. Una región con decenas de servidores públicos y administrativos detenidos. Una región, como dijo el procurador anticorrupción Richard, es una fruta o un presente. Estas prácticas, aparentemente bien intencionadas, constituyen hoy una modalidad muy practicada de corrupción, lo que llamamos el regalo al servidor público. Igualmente, ¿quién de nosotros, cansado de ir y venir dentro de una institución del Estado, no ha recurrido a un conocido dentro de la misma para que, por ejemplo, nos haga el favor de ingresar a un familiar enfermo a un concurrido hospital, o para que nos agilice unos papeles que no tienen cuándo salir? Esta recurrida modalidad la conocemos como el tarjetazo o el padrinazgo. Y no falta quien te advierta en esa necesidad: si no tienes padrino, te vas a morir esperando. En fin, la Sagrada Escritura nos advierte que los grandes pecados no caen del cielo, comienzan siempre con pequeñas infidelidades, con pequeñas transgresiones, y por ello mismo nos aconsejan vigilar causas de todo esto. Es necesario preguntarnos si nosotros mismos no somos de algún modo u otro agentes de corrupción. Mi padre solía decir ante desgracias ajenas: si las barbas de tu vecino ves cortar, pon las tuyas a remojar. Y yo, aunque no entendía del todo, tenía en claro que era necesario cuidarme de que no me pase lo mismo. Dicho de manera más clara, habría que preguntarse si acaso no haríamos lo mismo en lo que presuntamente han incurrido nuestras lamentables autoridades. O peor aún, si nos debemos preguntar, ¿acaso no tenemos nuestros propios actos de corrupción? Cuidado con escupir al cielo. Para la primera pregunta, si acaso no haríamos lo mismo, es oportuno citar el comentario de un director de escuela que hace poco decía, al evaluar la situación: mire, padre, todos sabemos que los políticos, que es la segunda con mayor carga procesal por casos de corrupción. Todo esto sin mencionar la escandalosa relación entre sicariato y política. Hay diversas reacciones a todo esto. En el lado más extremo están los que por supuesto se escandalizan, apuntan con el dedo, predican una cacería de brujas, dicen hechos y mencionan nombres y culpables, ignorando el derecho fundamental que proclama la inocencia de todos hasta que no se demuestre lo contrario, el derecho humano número 11. De otro lado están los muchos familiares y amigos y conocidos de los detenidos, gente que conocemos, que muestran vergüenza y optan por el silencio y la poca exposición pública. No sabían nada. Ciertamente, hay gravísimos delitos sin castigo y complicidades que explican las impunidades, pero para hacer un balance global y preciso de los políticos roban, pero asesinar para seguir robando, eso no tiene perdón de Dios. Bueno pues, qué lamentable. Es un hecho que para muchos de nosotros el político puede robar y hasta se le va a perdonar, siempre y cuando haga obras, decimos. O también decimos porque todo el mundo lo hace. Pero lo que ha pasado en Ancash, lo que no se está dispuesto a aceptar es el asesinato político para seguir medrando. Vaya cultura la nuestra, que acepta el robo del que tiene puño y corbata y rechaza el del delincuente y matón. A la segunda pregunta, si acaso no hemos sido alguna vez corruptos, qué bien nos hace escuchar el que hoy en día se señale como corruptas las consabidas y recurrentes prácticas de dar regalos a los profesores del colegio. ¿Quién de nosotros no recuerda con cariño a su maestra de primaria o algún amigo profesor de la secundaria a quien el día de su cumpleaños le llevamos